Entonces, veamos esta parte que habíamos leído. Es una parte bien conocida. Solo para mencionar, hay algunos estudiosos que dicen que Pablo no hubiera escrito esta parte de 2 de Corintios 6:14 a 7:1, porque dice que él usa términos que no usa en otros escritos paulinos. Siempre cuando alguien dice algo así, pienso que están buscando una manera de descreditar, ¿no? Porque cuando uno escribe, siempre va a escribir palabras que no haya usado anteriormente. Entonces, realmente no tenemos por qué pensar que Pablo no escribió esta parte, porque Pablo aborda muchos temas diferentes desde la perspectiva de la escritura. Entonces, solo para explicarles eso un poco. Esta escritura que dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿de qué está tratando Pablo aquí? Muchos usan esto para hablar del matrimonio, no sé si han escuchado. Y es una parte, pero es mucho más grande que eso. Esto habla de la separación de la religión cristiana con las religiones paganas. Porque, como yo les expliqué, Corinto era un sitio muy pagano. Entonces los cristianos tenían que tener bastante cuidado en qué hacer, en qué no hacer, porque uno da su sello de aprobación si uno no tiene cuidado. Entonces, más es la idea de no formar ningún pacto con los incrédulos o con las personas no cristianas, porque esto podría violar las obligaciones del pacto que el cristiano tiene con Dios. Podría ser en el matrimonio. Si yo me caso con una persona no cristiana, eso va a traer conflictos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la crianza de los hijos, ¿no? Yo conozco a un chico que se casó con una señora mormona. Entonces ahora es imposible para él llevar a los hijos a la iglesia cristiana. Porque en la iglesia mormona o en esa secta, la crianza de los niños dentro de los mormones es algo de suma importancia. Es un ejemplo nomás. Igual si yo me casara con una persona que no piensa nada acerca de Dios, también sería un conflicto porque no le pondría importancia a llevar a los hijos a la iglesia. No sé si me explico, ¿no? Igual, si yo me hago socio de una persona que no es cristiana, eso también, porque hay diferentes maneras de ver el negocio.
La integridad es diferente, los niveles de integridad. Solo las mentiritas blancas entran ahí. Por ejemplo, para Dios no hay cosa como mentirita blanca, pero a veces uno en el negocio quiere mentir en un informe o algo. Y esto podría traer bastante conflicto. Entonces, Pablo aquí creo nos está dando un buen patrón para nuestras vidas. Porque debemos poder discernir el engaño que pueda haber en cualquier palabra o acción. Y una persona no cristiana no va a tener el mismo nivel de honestidad, por ejemplo. No es para decir que no puede haber alguien bueno en el negocio. Hay personas no cristianas y hay hasta mejores que cristianos, exacto. Pero si yo me hago socio con una persona no cristiana, puede haber un problema. Igual, si me hago socio con una cristiana, voy a buscar una con un buen cristiano. Esto porque el nivel de compromiso puede variar bastante. No sé si ustedes tienen alguna opinión de esto, porque sí es un poco controversial. ¿Qué opinan ustedes? Una pregunta. No hacerlo es pecado, incurre en esa falta. Bueno, Pablo dice que no hagamos. Entonces tenemos que tomar en serio. Por lo que sigue, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Lo que pasa es yo puedo entrar en estas condiciones con buenas intenciones para poder influir a la otra persona para el bien. Esto puedo entrar con buenas intenciones. Pero muchas veces la otra persona tiene más influencia sobre la vida del cristiano. Entonces ahí es el peligro. No sé si podríamos decir que es pecado. Realmente no estoy seguro. Pero el peligro está ahí. Hay personas que incluso se casan para poder convertir a la otra persona. Yo he escuchado de casos, pero la mayoría de veces no es el resultado, sino lo contrario. En ese caso, ¿se considera un acto de desobediencia o no? Perdón. En ese caso, de elegir un cónyuge o como cónyuge un incrédulo, ¿es pecado o no es pecado? Yo pienso en ese caso, sí. No puedo hablar tanto de los negocios y todo. Pero yo siempre aconsejo a no hacer, ¿no? Yo siempre aconsejo a los chicos a no casarse con personas no cristianas. Porque yo he visto mucha miseria
Y muchas personas dejaron la fe por eso. Sí, yo pienso que no debe, no. Pero también creo nos podemos equivocar, pensando que esa persona sí es cristiana porque se muestra en ese momento. No, eso En sí. ese momento, pero pasan los años y cayó en un pecado y se acabó. No, sí, eso sí. Pero eso es diferente para mí. Si es yo hago algo como deliberadamente o si es por equivocación. No. No es lo mismo. Porque hay muchos chicos que se meten con personas que saben que no son cristianos. Allí y solo trae problemas realmente. Sí. O sea, hay varias personas que dicen que el yugo desigual es casarse con alguien que, por ejemplo, no tiene la misma o el mismo estatus económico o la misma profesión o algo de eso, ¿no? Pero eso no entraría ahí. No, porque por las preguntas que siguen después, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Por las preguntas que siguen, no estamos hablando de clase social ni profesión ni nada. Está hablando de la fe cristiana y el paganismo, no ser cristiano. En este contexto sería el paganismo, porque ellos como parte del Imperio Romano tenían dioses falsos. Una consulta. La desobediencia es pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, si es que estamos hablando de que no tenemos que ser como de negocios con personas de yugo o sea, con personas de diferentes creencias, en este caso. Sí. Entonces estamos desobedeciendo. Sí, yo personalmente pienso, pero hay diferentes opiniones sobre este asunto, por eso digo lo que digo, porque hay personas que dicen que Pablo estaba hablando en ese contexto de Corinto. Pero tiene que ver el contexto en el que está hablando Pablo. sí, él está hablando a los corintios, pero tenemos que tener cuidado de escoger por lo que vamos a seguir, ¿no? Entonces, eso. Yo me veo, perdón, como un consejo de padre amante. Okay. Hablando por medio de Pablo diciendo, dándonos un consejo. Chicos, les va a pasar esto si hacen esto. Es un consejo para nosotros. Sí. No hacer esto porque nos va a ir mal, pero eso mismo hacemos. Sí, no. Y creo es un buen consejo. Si no es un mandato, es un muy buen consejo para evitar problemas. Pero vemos que en el Antiguo Testamento también había esa observación. Sí. Para no hacer eso, porque ¿qué sucedía? Que llegaba a darse la idolatría por parte de la persona que es pagana, ¿no es cierto? Entonces era el creyente arrastrado a hacer lo mismo. Entonces eso ya es un problema también de la relación con Dios, no solamente un consejo, porque vamos a asumir las consecuencias, porque vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia, sino porque también le afecta al Señor, porque es una infidelidad a Él, pues, o sea, que uno se ha arrastrado a adorar a otros ídolos. No, sí, eso. Perdón. Entonces Pablo estaba repitiendo algo que ya se había dado, ¿no? En el Antiguo Testamento, sí. Y la otra recomendación de cuidar las asociaciones, por ejemplo, laborales y todo, eso también es algo que debemos considerar. Porque no va a pensar igual
un cristiano comprometido con Dios que una persona que no tiene fe en Cristo. Solo que en el tema de los negocios ahí hay que precisar que una es la elección para buscar un socio, ¿no? Esa es la elección que yo tengo para buscar un socio. La recomendación es hacerlo con alguien que profese mi fe, sería más idóneo. Pero hay, en el sistema en el que vivimos, se hacen negocios con personas que no son cristianas. Sí. Eso es distinto, es totalmente distinto que asociarse. O sea, yo tengo que venderle o tengo que comprarle a alguien que no es cristiano. Los contratos y todo. Y sí. Entonces eso no tiene una implicación, aunque el principio está allí, ver si me conviene o no hacerlo. Sin embargo, es algo que cotidianamente se hace. Sí, no, y eso es otra cuestión. Por ejemplo, si yo siendo cristiano voy a vender cigarrillos, voy a vender trago, cerveza y cosas así. Esa discusión es muy grande. Y solo menciono porque tenemos que tener una estrategia y tratar de honrarle a Dios en todos los aspectos de un trabajo, no solo en una parte, sino en todo. Entonces, esto creo que sí entra a la discusión de ese asunto, ¿no? ¿Otros comentarios o...? No, pensaría, así como los restos de hermanos, ¿no? Que aparte de tomarlo como un mandamiento, con ese consejo mismo, porque aplicado a la vida diaria, ¿no? En el grado de intimidad del que tenemos que desarrollar nuestra relación con el Señor, no vamos a poder hacerlo si estamos con una persona que no va a comprender eso. Como esposo, como cabeza de hogar, uno va a tener que dar cuentas a Dios de sus actos. Si es que por ahora su esposa no está sujeto, ¿cómo va a dar esas cuentas delante de Dios? ¿No es cierto? O como en un negocio, en un grado de intimidad importante, no en negocios triviales, ¿no es cierto? ¿Cómo podría hablar al socio que no es creyente del diezmo, por ejemplo? Son cosas íntimas de una relación personal con Dios. Entonces creo que va en ese sentido, no en el hecho de negociar o de tener una relación efímera, digamos, con alguien, sino un grado de intimidad mayor que adentro de la iglesia. Pero también, por ejemplo, en los negocios en ese sentido también serviría, por ejemplo, si tú estás, como estás, digamos, en parte, digamos, de los que toman las decisiones, y hay otros más. Obviamente siempre se decide hacer cosas de propaganda y todo este tipo de cosas que engañan, porque eso da dinero. Entonces ahí también te vas a enfrentar con eso. ¿Cómo puedo yo estar de lado? Cosas. Sí. Entonces, como ustedes ven, eso es un tema muy importante. Y vamos a hablar un poco más acerca del dinero. Eso también entra, porque una persona comprometida con Cristo va a pensar diferente del dinero que una persona que no lo es, de ley. Eso va a ser muy diferente. Aquí hay algunas citas del Antiguo Testamento y habla de lo que Dios va a hacer con su pueblo, va a habitar entre su pueblo. Andará con ellos. Será su Dios. Y los hará pueblos suyos. Entonces, estos textos vemos aquí desde el 16. Y habla de ser hijos e hijas.
versículo 18, ahí vemos que Dios es inclusivo. Él habla de hombres y también habla de mujeres. Esto es porque en la cita original del Antiguo Testamento solo habla de hijos, pero cuando Pablo escribe aquí, habla de hijos y de hijas. Solo para comentar sobre eso. Y en versículo 17, Pablo dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí Pablo está hablando, Pablo usa este texto que habla en forma del futuro. Dice Dios, yo os recibiré. Entonces, en cierto sentido, lo que Dios nos dará depende de nuestra obediencia en estas cosas. Hay una condición, como había en el Antiguo Testamento, de donde vienen estas citas. Dios cumple con su parte del pacto, pero una parte también depende de nosotros. Y eso es cuando Él dice, salid de en medio de ellos, Él está hablando de apartarnos de las cosas que los paganos hacían y hacen hasta ahora. Porque tenemos como un nuevo paganismo ahora. El neopaganismo es de la sociedad que cada vez más reconocen menos a Dios. La persona importante es el yo. Y eso es idolatría, es paganismo. Porque ya no Dios es adorado, sino el ser humano. Entonces, no estamos muy lejos de lo que Pablo estaba viviendo en este tiempo. Cuando dice en versículo 18, dice el Señor Todopoderoso, es el Dios omnipotente sin comparación. Es el Dios de los ejércitos. Toda esta discusión acerca de separarnos de las cosas de este mundo. ¿Preguntas o comentarios? Y versículo 1 del capítulo 7, Pablo otra vez les llama amados, son mis amados amigos. Con estas promesas de Dios en la mente, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice limpiarnos de todo lo que nos contamina. Y hay muchas cosas en el día de hoy que nos contaminan también. Una gran cosa es la televisión. La basura que estamos recibiendo casi constantemente si no nos cuidamos de eso. A veces nos engañamos diciendo, pero esto no es tan mal, nos sabemos decir. Pero no creo que Dios piense de esa manera. Él aquí dice de todo lo que nos contamina. Igual hay cosas que
la Biblia no prohíbe directamente, pero que podrían hacernos daño. Y tenemos que cuidarnos de todo eso. Es buscar lograr una perfecta santidad por temor y reverencia a Dios. Si nos beneficiamos al final, pero el motivo primero, el motivo principal debe ser agradarle a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Porque Dios nos llama a una vida pura y santa. Y no vamos a lograr la perfección, pero sí podemos crecer en estas cosas. Y vamos a vivir vidas más sanas, y eso nos ayuda a nosotros. Y obviamente usted mencionó la televisión, pero Sí. este es el año 70-80, ahora día, Ok, sí, oh, claro que sí. medios de comunicación, internet, todo. Sí, gracias, Fred. Sí. Pues yo puedo contar mi televisión en la casa, pero los otros medios que tenemos hoy día es mayor, pues. Y están siempre cerca, ¿no? Y sí, eso es solo en la mano casi la mayor parte del tiempo. Y sí es verdad. Allí la tentación está en la mano. Pero sí podemos tener victoria en estas cosas. No quiero pintar un cuadro muy triste, ¿no? Ni muy negativo. Porque con Cristo tenemos la victoria. Y Él nos ayuda. Donde nosotros estamos débiles, Él nos ayuda. La cosa es Satanás también sabe que somos débiles en cualquier cosa que es. Y es diferente para cada persona, pero podemos tener victoria. Por eso Cristo murió en la cruz y resucitó. Y eso es muy bueno. Otras preguntas o comentarios. Entonces seguimos con el capítulo 7. Hay versículo 2 al 16. ¿Hay alguien que no ha leído que quisiera leer? Capítulo 7, versículos 2 al 16 para leer el texto. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la
carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeceis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu con todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con nosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Muy bien, gracias. Aquí vemos algunas cosas. Pablo empieza aquí diciendo que él no había agraviado a nadie. ¿Qué quiere decir agraviado? ¿Qué entienden por eso? Exacto. Entonces Pablo podía decir, es una gran diferencia entre hacerle daño a alguien y hacerle triste a alguien. Porque normalmente si yo le hago daño a alguien, normalmente lo hago a propósito, ¿no? O muchas veces por lo menos. Entonces cuando él porque la idea es hacer una injusticia agraviada. No es solo hacerle daño, sino hacer una injusticia. Entonces Pablo podía decir esto porque él estaba por encima de todo reproche. Los corintios sabían en el corazón que él nunca les había hecho un daño así deliberadamente. Dice, no había corrompido a nadie. La idea allí es la ruina. La ruina material podría ser también moral o espiritual. Dice, no había defraudado a nadie. Allí la idea es en lo económico. Nunca había ni defraudado a nadie en el lado económico. Ni siquiera recibió un salario de los corintios. Entonces, él se cuidaba bastante y quería estar libre de estas acusaciones. Dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces, él ya les había dicho eso en capítulo 6 y versículos 11 al 13.
solo que Él les había dicho que estáis en nuestro intestino. No sé si se acuerdan de eso. Es literalmente lo que decía, ¿no? Dice que Él puede ser bien directo con ellos. Tenía una buena relación para poder hablarles con sinceridad, con franqueza. No tenía como que cuidar demasiado sus palabras. Y eso es el amor que Pablo tenía para toda la iglesia de Cristo. Y eso es lo que hablamos al principio, el corazón pastoral de Pablo para los hermanos. Cuando vemos en el versículo 4, versículo 3, dice para morir y para vivir juntamente. Aquí dice morir primero que vivir. Normalmente él hubiera dicho vivir y después morir, porque es la orden normal. Pero parece que él dijo así porque él se enfrentaba a la muerte constantemente en su ministerio. Hasta su ministerio por ellos, por los corintios, Pablo se había arriesgado y tenía constantemente en su mente. Su gozo se rebosaba en medio de las aflicciones. Y eso es una buena lección para nosotros. Tener ese tipo de vida que podemos ver más allá de lo que estamos pasando por el momento. Y en el versículo 5 vemos que Pablo regresa al tema que él había dejado en el versículo 13 de capítulo 2. Hay paralelismo aquí. Vamos a un momento a capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a 2 de Corintios 2, versículos 12 y 13. ¿Qué dice en el 12 y 13 de capítulo 2? Dice cuando llegué a Troas. ¿Y qué dice en el versículo 5 de capítulo 7? Dice cuando vinimos a Macedonia. La próxima parte de versículo 13 de capítulo 2 dice, no tuve reposo en mi espíritu. Y en versículo 5 de capítulo 7 dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Es parecido, ¿no? Y luego sigue. En el versículo 5 de capítulo 7 dice, sino que en todo fuimos atribuidos, de fuera conflictos, de dentro temores. Y aquí en versículo 13 no dice nada de esa parte, pero pueden ver cómo ahora otra vez está hablando Pablo de sus movimientos, ¿no? Y de cómo él se siente ahora por todo lo que está pasando, por las emociones que él siente. Pero aquí vemos que cuando él habló con Tito, ya tenía una gran consolación. En el capítulo 2, él no encontró a Tito
y se fue nomás de Troas. Tenía tanto angustia por no saber de Tito que se fue, no se quedó ahí. Entonces aquí el resultado va a ser un poco más positivo. Tito era un gran amigo y ayudante de Pablo. Era hijo de Pablo en la fe, según Tito 1:4. Era un gran hermano, segundo de Corintios 2:13. Era un compañero, segundo de Corintios 8:23. Y tenía el corazón de un pastor, en Tito 1:5. Él fue con Pablo y Bernabé a Jerusalén para ver este asunto de la circuncisión y pudo continuar en el ministerio sin circuncidarse como un creyente gentil, ¿no? Tito sirvió en la sombra de otras personas. No es mencionado ni una sola vez en todo el libro de Hechos. Pero a pesar de esto, podemos ver la devoción que él tenía para la iglesia de Cristo en su servicio y a sus amigos y a sus líderes. Entonces, vamos a ver un poco más de Tito ahora y su informe acerca de la iglesia en Corinto. Él sintió como dice aquí, un gran consolación Pablo, porque tenía un buen informe acerca de los corintios. Después de la carta que Pablo les había escrito, esa carta es mencionada aquí en el versículo 8. La carta que les hizo triste, porque Pablo tenía que hablarles un poco duro. Y no sabía qué efecto esa carta iba a dar a los corintios, pero parece que les hizo bien, en el sentido de que se habían arrepentido. Entonces es tristeza que lleva al arrepentimiento, es tristeza que viene de parte de Dios. El otro tipo de tristeza es el remordimiento. Y eso no es positivo, porque más nos da vergüenza porque alguien nos vio en el pecado. Eso no sería tristeza que viene de Dios, sino todo lo contrario. Esto es lo que vemos aquí en esta parte. En los versículos 7 y 8, 4 veces Pablo menciona la palabra consolación. Él estaba bien feliz, como aliviado por la reacción, la respuesta de los corintios a esta situación que él menciona aquí. La consolación proviene de Dios a Pablo con la llegada de Tito y además por la información que Tito le dio a Pablo acerca de los corintios. Entonces, este informe de Tito le demostró a Pablo que los corintios sí habían cambiado en esta situación. Y es algo para un pastor que sí nos da bastante alegría. Poder ver que las personas están cambiándose con la ayuda de Dios. Es algo que
nos ayuda también a poder seguir adelante. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, esa es otra cosa. La tristeza del mundo lleva a la muerte, porque no hay arrepentimiento. Pero la tristeza de Dios eso nos lleva a la vida, ¿no? Porque es una transformación en nuestras vidas con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Pablo ya no tenía que como estar triste y preocupado, sino ahora podía tener gozo. Y es como mencionamos antes, cuando yo tengo que disciplinar a mis hijos, me da tristeza y nunca sé cómo va a salir, cómo va a ser el resultado. Si el hijo va a estar molesto, enojado, triste, pero tengo que hacerlo porque es parte de mi trabajo como padre. Y gracias a Dios, si somos consistentes en la disciplina, produce una cosecha de justicia y paz, como dice Hebreos 12, ¿no? Es difícil. A veces es una tentación dejarles que hagan lo que quieran, ¿no? Los hijos, porque podemos como ignorarlo, ¿no? Pero si queremos realmente el bien de ellos, tenemos que trabajar en la disciplina. Y eso es algo que Pablo nos enseña, porque es la tristeza de Dios resulta en vida, en esa cosecha de paz y justicia. Y la tristeza del mundo, cuando no hay arrepentimiento, lleva a la muerte. ¿Preguntas o comentarios? Creo que todos necesitamos una siesta ahora, ¿no? Es difícil comer tanto en un día y tener que hablar y pensar. Sí, yo también lucho con eso un poco. Pero tenemos que seguir, ¿no? Entonces, parece que los corintios disciplinaron al culpable por lo que habla todo esto, ¿no? Por lo que Pablo les había animado a hacer y ellos siguieron su recomendación. Y lo que yo mencioné, lo que viene después, es algo muy bueno, porque es gozo abundante. Es un espíritu optimista, es orgullo recompensado. Pablo tenía orgullo por lo que ellos decían que iban a hacer y se hizo realidad. Y es obediencia a la palabra de Dios y la autoridad apostólica de Pablo. Y esto también se manifestó en su trato con Tito, como dice
versículo 15, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Eso lleva la idea de lograr, o de la preocupación por lograr lo mejor que uno es capaz de hacer. Entonces, los corintios querían recibir bien a Tito. Querían escuchar lo que Tito tenía que decirles en este asunto. Y querían hacer las cosas bien. Y ellos lograron. Preguntas o comentarios sobre 2 de Corintios 7. Sí. No. Pablo escribió 4 cartas que sabemos. 2 tenemos, 1 y 2 Corintios, y 2 se han perdido, no saben. Y solo podemos como ver el contexto y tener más o menos una idea de lo que salía en esas cartas por las respuestas de Pablo en las cartas que tenemos. Y es probable que los corintios también le hubieran escrito a Pablo y no tenemos esas tampoco. Entonces no podemos saber todo con seguridad, sino más bien tener una idea. Muchas gracias por preguntar eso, ¿no? Entonces, y en versículo 10 también menciona la carta. Okay, so es la idea de la carta y tenemos, ¿no? Perdón, 12, versículo 12. Cuando dice, aunque os escribí. Entonces es la misma carta que él escribió y que él menciona. No tenemos. Perdón por no decir eso y gracias por esa pregunta. Bien, si no hay otra, ¿a qué hora es el otro refrigerio normalmente? Solo para no pasarlo, ¿no? Yo no tengo hambre por acaso. Pero solo para no pasar la hora. Pero es bueno reírnos un poco. Es bueno reírnos. Yo sé preguntar al principio y no pregunté. Van a pensar cómo se mantiene tan flaco, ¿no? Si solo pienso en la comida, ¿no? Ok, los capítulos 8 y 9 hablan acerca de la ofrenda que Pablo estaba organizando para los santos, los cristianos pobres en Jerusalén. Entonces aquí vamos a ver muchas cosas en cuanto al dar. Y sé que este asunto es muy delicado. Porque hay iglesias que hablan sin cesar del dar. Entonces no queremos estar en ese extremo, pero si Pablo habla y nos da algunas pautas acerca del dar, creo que debemos hablarlo también de vez en cuando, porque es un tema importante de la vida cristiana. Muy bien, capítulo 8, por favor, 24 versículos. Tal vez si alguien podría leer la primera mitad y alguien la segunda. Son 24 versículos. Si hay 2 voluntarios, gracias. Asimismo, hermanos, procedemos a ver la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a ti, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. En esto doy el consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ok, otra persona sigue, por favor. No digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Gracias a Dios que puso en el corazón de Cristo la misma preocupación por ustedes, pues, a decir verdad, aceptó nuestra exhortación, pero estaba más que listo para ir a verlos, y por su propia voluntad. Junto con él, enviamos al hermano a quien todas las iglesias elogiaron por su trabajo en el Evangelio, y no solo estos, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad de ustedes. Así evitamos que se nos censure en cuanto a esta abundante ofrenda que administramos, pues procuramos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Con ellos enviamos también a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y que ahora muestra más diligencia por la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador para con ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y son una honra para Cristo. Por lo tanto, ante las iglesias, demuestren a estos hermanos su amor por ellos y porque nos sentimos orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Sí, aquí vemos algunas cosas y también en el capítulo 9 acerca del dar. La primera cosa que quería mencionar es en el versículo 1, dice: os hacemos saber la gracia de Dios. Ahí podemos ver que Pablo compartía esto como una proclamación de Dios. Todo este proyecto de dar una ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén venía de parte de Dios. No era una idea que Pablo se levantó un día: oh, tengo una idea, vamos a dar una ofrenda. Él sentía eso de parte de Dios. Y era no tan solo para los corintios, sino a todas las iglesias de Asia Menor, Macedonia y Grecia. Porque él quería dar una ofrenda generosa para aliviar el sufrimiento, las necesidades físicas de los santos. Era para Dios recibir la gloria
y no las iglesias. No era para después jactarse entre sí que han dado una buena ofrenda. Y dice que aún en sus tribulaciones, porque los de Macedonia también tenían que soportar algunas situaciones difíciles. Aquí solo menciono algunos. En Hechos 17, 1 al 9, Primera de Tesalonicenses 2, 14, igual Primera de Tesalonicenses 3, 3 al 4 y Segunda de Tesalonicenses 1, 4. Había alborotos, había manifestaciones en contra de ellos. No todos estaban de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Igual había pruebas en Corinto y insultos y falsas acusaciones que Pablo tenía que enfrentar. Pero aún en todo esto los macedonios tenían gozo y ellos querían colaborar con la necesidad de los hermanos. Entonces, en versículo 3 vemos que ellos daban conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos daban con lo que tenían y con lo que no tenían. Exactamente. Ellos daban lo más que podían, como la viuda que Jesús observó en el templo. Ella dio todo. No estaba como contando cuánto dar. Y los macedonios igual daban más de lo que realmente podían. Y es un buen ejemplo para nosotros, porque a veces tenemos la idea como de dar limosnas a Dios, dar lo que nos sobra. Y no debe ser eso la idea. Porque yo siendo pastor, yo sé cuánto colectamos cada semana. A veces quisiera no saber. Y no sé quién da qué. Eso no quiero saber nunca. Pero a veces pienso es muy poco lo que recolectamos. Porque yo sé cuánto yo doy. Y después veo cuánto toda la otra parte de la iglesia da. Y a veces me da tristeza. Estoy hablando sinceramente de mi corazón. Dios sabe cuánto cada uno puede dar. Y no podemos engañarle a Él. Si yo sé cuánto realmente puedo dar, y Dios sabe, nadie más sabe. Y es algo entre yo y Dios. Pero creo que podemos casi todos crecer en nuestra generosidad. Es lo que vemos aquí en el ejemplo de los macedonios. Para ellos era un privilegio, porque vemos en versículo 4 que ellos rogaban para tener el privilegio de participar en el acto de dar. Y esto es algo que es muy bonito de su parte y es parte de su servicio cristiano. Cuando hablamos del servicio cristiano, una parte sí es el dinero.
Otra parte podría ser el tiempo. El servicio también viene aquí. Puede ser otras cosas que tenemos, por ejemplo, víveres. Si vemos a alguien en necesidad, podemos llevar víveres. Podemos servir en la iglesia. Eso también es parte del don. Y el tiempo. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios durante de las 24 horas? Eso es una buena pregunta y es parte de nuestro don. Aquí vemos que los donantes se sometieron al Señor y a los siervos de Dios, a Pablo, a Tito y a otros en esta cuestión. Entonces, Tito tenía el trabajo de ir para hablar con los corintios de este proyecto, ¿no? Y esto como dice Pablo, como Tito había empezado antes esta obra de gracia. Parece que Tito había ido anteriormente para empezar el proyecto y ahora iba a dar la conclusión a esta cuestión. Porque la idea se les había plantado anteriormente, pero luego tenían estos problemas. Y los problemas habían hecho como una distracción y por un tiempo no seguían con el proyecto. Entonces Tito iba ya para poner en moción de nuevo. Pablo animaba tanto a Tito como a los corintios a completar la tarea de dar para esta ofrenda. En versículo 7 vemos como en todo abundáis en fe, y fe es confiar en Dios, en palabra. Palabra es la sana doctrina. En ciencia es conocimiento de todas estas cosas. En toda solicitud, o podríamos decir diligencia. Y con el uso de amor aquí, sabemos que si damos sin amor, no damos. Es porque todo lo que hacemos sin amor no vale para nada. Eso en 1 de Corintios 13 habla de ejercer los dones sin amor y no vale para nada. Entonces el amor también es importante en este proceso. Y con el uso de abundar, Pablo quería animar a los corintios a actuar. Porque siempre es fácil hablar de dar, pero no es tan fácil sacar el monedero y dar, ¿no? Entonces, no es solo hablar de dar, sino dar, la acción de dar. ¿Preguntas hasta ahora? Ok, en versículo 8 dice, no hablo aquí como quien manda. Entonces aquí vemos que no es un mandato, sino Pablo estaba animándoles a colaborar con esta ofrenda, porque era parte de su servicio. Y tal vez es la parte más difícil del servicio
tener que dar de nuestros recursos económicos. ¿Qué piensan ustedes acerca del diezmo? ¿En sus iglesias ustedes diezman o cómo es? Porque cada iglesia es un poco diferente en estos asuntos de las ofrendas y todo. No sé si me pueden contar un poco cómo hacen en sus iglesias. En nuestra iglesia lo que se recoge son las ofrendas. Las ofrendas, pero no exigen el diezmo. No. ¿Ok? ¿Y en las otras iglesias? En iglesia, en cambio, sí consideran dos temas aparte, el diezmo y la ofrenda. Inclusive el destino que se le da el diezmo es diferente a la ofrenda. Ok, ¿puede explicarnos un poco más para yo entender, ¿no? La ofrenda puede estar destinada a recursos de la iglesia, materiales, inclusive si hay que hacer alguna adecuación, instalaciones, mejoras, o para los ministerios. Son las ofrendas. Mientras que los diezmos puede ser exclusivo para, digamos, misioneros o para los pastores en sueldo y más o menos así. Entonces, sí se diferencia así. Ok, sí. Muy bien. Oh, sí. He escuchado, pero no me acuerdo como exactamente los argumentos. Me acuerdo que vagamente era que el diezmo no es bíblico porque como que es parte de la ley del Antiguo Testamento, porque realmente como creyentes no son el 10% de tus riquezas, o sea, de tus ingresos son del 10 o en este caso de la iglesia, sino como que el 100%. Entonces es como otro cambio de mentalidad, pero no sé. Ok, sí, alguien más. Sí, ok, muy bien. Nosotros no pedimos nunca cuánto gana la gente en nuestra iglesia, solamente hablamos sobre la ofrenda. Ok, sí. Pero igualmente con todas las ofrendas separamos 5% por el fondo de misericordia y 10% por misiones y evangelismo. Ok, entonces Está diezmando también. está como dividido, ¿no? En diferentes o va a diferentes. Todo lo que entra, nosotros inmediatamente separamos 5%. Ok, sí. Para misericordia. Oh. 10% por misiones y evangelismo. Y lo que sobra es para el operativo y construcción y cualquier. Sí, sí, ok, muy bien, gracias. Entonces, es solo para tener una idea. En el Antiguo Testamento sí habla del diezmo. La gente más bien iban a dar las primicias, perdón. Entonces, la idea era apartar primero para Dios, ¿no? Y sí habla de 10% en algunos sitios. Pablo más bien, y vamos a ver en el capítulo 9, habla más de la generosidad, de ser generosos con Dios. Y eso vemos aquí con el ejemplo de los macedonios. Hay personas, por ejemplo, yo me crié en una iglesia que sí hablaba del diezmo. No exigían como familia, no llegaban donde cada familia para exigir, pero cuando predicaban de los diezmos, como una regla bíblica, para decirlo así. Esto realmente no vemos en el Nuevo Testamento. Lo que vemos es dar con alegría al Señor, dar lo que uno puede dar y aún más de lo que uno piensa que puede dar. Y Dios
bendice ese concepto de ser generosos con Él. Yo entiendo que hay iglesias que hablan de esto. Lo que sí me siento un poco incómodo es cuando las iglesias publican quién da cuánto. Y eso es muy común, lamentablemente. Ponen en la pared lo que cada familia da. Y esto creo crea una situación peligrosa, porque las personas dan más porque se les exige y no es tanto del corazón. O pueden dar porque quieren que los otros vean cuánto están dando. Y ninguno de esos dos es como una buena motivación para dar. No sé qué piensan ustedes. Yo quiero una pregunta, lo del diezmo, o sea, es porque al menos en la iglesia la que existo siempre nos ha enseñado que el diezmo es un mandato. Ok. Mientras que la ofrenda es una actitud del corazón, de dar. Sí. Entonces, por ese motivo existe esa diferenciación y muchas veces yo he visto que la gente cuando da el diezmo, les cuesta más el diezmo, les cuesta dar más el diezmo que ofrendar. Ok, pero dan el diezmo siempre y más todavía. Claro, una persona que al menos del 10% y lo da al mensualmente, mientras que la ofrenda es gratuita. Ok, sí, ok, entonces. Entonces, sí, o sea, pero es como que, no sé, a estas alturas, en el Nuevo Testamento, o sea, sí, cierto, no se menciona el diezmo y básicamente, inclusive, Jesús dice que mejor da que recibir y también, Sí. donde está tu corazón, está tu tesoro, ahí está tu corazón, y te han llevado por ese lado, entonces ofrenda. Pero el diezmo, como viene, traíamos del Antiguo Testamento, y a veces las iglesias, en el momento del diezmo, lo que escuchaba es que hablan de Malaquías, y en Malaquías dice, me han robado en vuestro ofrenda, Sí. es como sacar un poquito en cada, y empiezan así, entonces, Bueno, yo pienso que sí hay personas que le roban a Dios. Voy a ser sincero, porque dan $1 o algo así. Y hay familias que solo pueden dar $1, no me tomen a mal. Pero si tengo la actitud de dar lo menos a Dios, creo que eso sí es robarle a Dios. El peligro cuando hay una regla, eso también puede llegar a ser algo muy negativo, porque la gente va más porque es una regla. No sé qué piensan ustedes. Sí, lo que yo pensaba es que a veces somos más pobres que la viuda pobre, que dio todo lo que tenía, que no nos alcanza para dar. Entonces, yo creo que la Biblia nos habla claramente frente al versículo que leyó, que debemos con alegría. Realmente